Bonjour à tous y bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lección 23. Conjugaison. Présent de l'indicatif, verbe du premier groupe. Le présent de l'indicatif. Il est très important de savoir bien conjuguer les verbes au présent de l'indicatif, car c'est la base de toute conjugaison. En effet, le radical d'un verbe conjugué au subjonctif ou à l'imparfait s'obtient à partir de sa conjugaison au présent de l'indicatif. On verra cela plus tard dans les leçons de conjugaison des verbes à d'autres temps comme l'imparfait ou le subjonctif. Traduzco. Es muy importante saber conjugar bien los verbos en el presente del indicativo, porque es la base de toda la conjugación. En efecto, el radical o la raíz de un verbo conjugado en subjuntivo o imperfecto se obtiene a partir de su conjugación en el presente del indicativo. Esto lo veremos más adelante en las lecciones de conjugación de los verbos en otros tiempos como el imperfecto o el subjuntivo. Ahora vamos a ver para qué empleamos el presente del indicativo, es decir, en qué casos utilizamos el presente del indicativo. On emploie le présent de l'indicatif pour exprimer une action qui se déroule au moment où l'on parle, es decir, para expresar una acción que ocurre en el momento de hablar. Por ejemplo, elle range sa chambre. Ella recoge su habitación, es decir, en estos momentos. Il prépare une salade. Él prepara una ensalada. Pour exprimer une vérité générale ou un proverbe, es decir, para expresar una realidad general o un proverbio. Por ejemplo, l'être humain a besoin d'oxygène pour vivre. L'être humain a besoin d'oxygène pour vivre. Aquí, a es el verbo avoir que está conjugado en el presente del indicativo. El ser humano necesita oxígeno para vivir. A besoin tiene necesidad, pero es una expresión que va todo junto. El verbo avoir es el a conjugado en el presente del indicativo. Et besoin, con besoin significa todo junto, significa necesitar. Un proverbio, por ejemplo, l'argent ne fait pas le bonheur. El dinero no da la felicidad. Entonces, aquí da, en francés se utiliza el verbo faire, no hace la felicidad. Tercero, exprimer des habitudes, para expresar hábitos. Por ejemplo, nous jouons au tennis tous les dimanches. Nosotros jugamos al tenis todos los domingos. Elle prend souvent le métro. Ella coge el metro a menudo. Cuarto, faire une description. Para hacer una descripción. Por ejemplo, c'est une belle fille. Es una chica guapa. Elle aime la mode et la musique. Ella ama o le gusta la moda y la música. Entonces aquí también el verbo está conjugado en el presente del indicativo. Quinto, exprimer une action future. Para expresar una acción en el futuro. Es decir, aquí el presente del indicativo tiene valor del futuro. Por ejemplo, demain, je voyage à Paris.
mañana yo viajo a París. El verbo está conjugado en el presente del indicativo, pero la acción ocurrirá mañana. Nous partons dans 3 heures. Nosotros nos marchamos dentro de 3 horas. Nous partons dans 3 heures. Aquí también el verbo está conjugado en el presente del indicativo, aunque la acción se hará dentro de 3 horas. Verbe du premier groupe. Antes de pasar a su conjugación, vamos a recordar cuáles son los verbos de primer grupo. Como ya hemos visto antes en la lección anterior, les verbes du premier groupe sont des verbes dont l'infinitif se termine en ER. Los verbos de primer grupo hemos dicho que son verbos cuyo infinitivo acaba en ER. Exemple, regarder. Regarder es el verbo mirar. Y observamos aquí que el verbo tiene 2 partes. Le radical, es decir, el radical o raíz del verbo, y la terminaison de l'infinitif. ER es la terminación del infinitivo. Les verbes du premier groupe ont un seul radical. Leur conjugaison est donc très régulière, c'est-à-dire tous les verbes se conjuguent de la même façon en suivant une règle générale. Como ya hemos visto que los verbos del primer grupo tienen un solo radical. Este radical es estable y no cambia en todas las personas, es decir, je, tu, il, nous, vous, il del plural, el radical queda siempre el mismo. Entonces, su conjugación es muy regular y todos los verbos del primer grupo se conjugan de la misma manera siguiendo una regla general que vamos a ver más adelante. Conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Ahora vamos a ver cómo se conjugan los verbos de primer grupo en el presente del indicativo. Règle générale. On élimine la terminaison de l'infinitif ER et on ajoute au radical les terminaisons du présent de l'indicatif. On a alors radical plus E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Me explico. La conjugación de los verbos del primer grupo en el presente del indicativo es muy sencilla. Se elimina la terminación del infinitivo ER y se añade a radical o a raíz del verbo las terminaciones del presente del indicativo, que son E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Y aquí seguimos con el ejemplo del verbo regarder, mirar. Entonces, como veis, tachamos la terminación ER y nos quedamos con la raíz del verbo o radical, regarde, al que vamos a añadir las terminaciones del presente del indicativo. Entonces tenemos la conjugación siguiente. Je regarde, tu regardes, il, elle, on regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle, regarde. Aquí tenemos más verbos para practicar y perfeccionar la pronunciación. Tenemos, por ejemplo, el verbo parler, parler, verbo hablar. Entonces, como hemos dicho, eliminamos ER y nos quedamos con el radical parle. A este le vamos a añadir E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Y tener mucho cuidado en la pronunciación, porque solamente en todas las personas se pronuncia solamente radical, excepto en nous et vous. Entonces voy a pronunciar la conjugación y repetir conmigo. Parler. Je parle. Tu parles.
Il, elle, on parle. Nous parlons. Aquí solamente se pronuncia ON, el sonido nasal. No llegamos a la S. De hecho, le he subrayado lo que pronunciamos. Nous parlons. Vous parlez. Aquí se pronuncia la E. Una E abierta como del español, sin pronunciar la Z. Vous parlez. Il, elle, parle. Entonces, si os habéis dado cuenta, en la primera persona, je, la segunda, tu, y la tercera del singular, il o elle, y la última del plural, il et elle, solamente se pronuncia el radical. Parle, parle, parle. Solo cuando llegamos a nous et vous, se pronuncia la terminación, pero no entera. Nous parlons, O-N, un sonido nasal, y vous parlez, se escucha la E abierta. Pasamos al verbo écouter, escuchar. J'écoute. Aquí la J, la je pierde la E porque el verbo empieza con vocal. J'écoute. Tu écoutes. Il, elle, on écoute. Nous écoutons. Aquí hago la liaison porque nous acaba en S y el verbo empieza con vocal. Nous écoutons. Y digo nous écoutons, solamente se escucha el on, el sonido nasal sin pronunciar la S. Nous écoutons. Vous écoutez, aquí la E abierta, sin llegar a pronunciar la Z. Il et elles écoutent. Repito, j'écoute, tu écoutes, il, elle, on écoute, nous écoutons, vous écoutez, il, elles écoutent. Para practicar más vais a hacer este ejercicio de conjugación. Tenemos el verbo habiter, significa habitar o vivir. Entonces vais a completar las terminaciones del verbo habiter. Vais a colocar las terminaciones del presente del indicativo. Y tenemos el verbo étudier, estudiar, que vais a poner el verbo entero con su terminación, es decir, conjugarlo en el presente del indicativo. Si queréis parar el vídeo y hacerlo tranquilamente. Aquí tenemos la corrección. Yo voy a leerla despacito y vosotros la vais a repetir conmigo en voz alta para practicar la pronunciación. Aquí tenemos el verbo habiter. Entonces, j'habite. La je pierde la E porque el verbo empieza con H muda. Entonces, j'habite, tu habites, il, elle, on habite, nous habitons. Aquí también hago la liaison. Nous acaba en S, el verbo empieza con H muda, como si empezara con A. Entonces, nous habitons. La H no se pronuncia. Nous habitons. Vous habitez. Vous habitez. Ils, elles habitent. Pasamos al verbo étudier, estudiar. Aquí pasa lo mismo. Je pierde la E porque el verbo empieza con vocal. Entonces, j'étudie. Tu étudies. Llego hasta la I nada más, no leo las terminaciones como hemos dicho antes. Las terminaciones no se lee solo radical. Il, elle, on étudie. Nous étudions, la liaison. Nous étudions. Digo, on, sonido nasal, pero no leo la S. Vous étudiez, hasta la E, una E abierta, sin leer la Z. Vous étudiez. Il ou elle étudie. Il, elle étudie. Aquí tampoco leo la terminación ENT. Quelques particularités.
Existen ciertas particularidades en la conjugación de algunos verbos del primer grupo que implican unas modificaciones en el radical y que la vamos a ver a continuación. Particularité des finales en on. Ça veut dire particularité de la conjugaison avec nous. Me explico. Particularidad de la conjugación acabada en ONS. Es decir, de la conjugación en la primera persona del plural que acaba en ONS. Les verbes en GER et CER. Par exemple, manger, comer, avancer, avanzar. Quand le radical se termine par G ou C, il s'écrit GE ou CCD devant O pour garder le même son. Par exemple, manger, nous mangeons. Avancer, nous avançons. Os explico. Cuando el radical acaba en G u C, escribimos GE u CCD delante de O para guardar el mismo sonido. Por ejemplo, manger, aquí tenemos una G, suena G, manger. Nous mangeons, hemos puesto una E para que suena siempre G. Si no ponemos la E, sonaría nous mangeons. Y para el verbo avancer, suena C, avancer, nous avançons. Si no fuera por la CD, sería nous avançons. Entonces, esta modificación para guardar el mismo sonido en todas las personas. Por ejemplo, aquí en todas las personas, je mange, tu manges, elle mange, nous mangeons, hay que poner una E, si no sería nous mangeons. Vous mangez, il mange. En las demás personas, delante de la E, la G siempre va a sonar G. El problema solo se presenta con nous porque delante de la O va a sonar go en vez de je. Lo mismo pasa por el verbo avancer. Entonces, j'avance, la C delante de la E siempre va a sonar C. J'avance, tu avances, il avance. Pero nous avançons, si no ponemos la CD, sería nous avançons. Y para vous avancez no hay problema, va a sonar siempre C. Vous avancez, y il et elle, elles avancent. Particularité des finales en E muet. C'est le cas de la conjugaison à la première, deuxième et troisième personne du singulier, je, tu, il et elle, et à la troisième personne du pluriel, il et elle. Particularidad de la conjugación acabada en E muda, es decir, es el caso de la conjugación con la primera persona, segunda y tercera del singular y la tercera persona del plural. Les verbes en ELE et ET, par exemple appeler, llamar, jeter, tirar, doublent la consonne devant un E final non prononcé. Es decir, los verbos acabados en ELE, ET, como el verbo appeler, llamar, o jeter, tirar, duplican la consonante delante de E final no pronunciado o final muda. Entonces, como ejemplo, tenemos el verbo appeler, que vamos a ver la conjugación. Se dice j'appelle. Aquí la E final no se pronuncia. J'appelle. Entonces, duplicamos la L. Tu appelles. Il appelle. Elles appellent. Excepto en nous appelons, aquí no hay E final muda, tenemos ONS, y vous appelez, tenemos una E que se pronuncia como E,
vous appelez. Entonces aquí no, en estos dos casos de nous et vous, no se dobla la L. Tenemos también el verbo jeter, tirar. Entonces, je jette. La E final no se pronuncia. Entonces doblamos la consonante. Je jette, tu jettes, il jette, il ou elle jette. Pero en el caso de nous jetons, aquí no tenemos una E final, tenemos ONS, entonces no doblamos la consonante. Y vous jetez, aquí tampoco doblamos porque E se pronuncia, vous jetez, se escucha una E. Le E ou E accent aigu devant un E final non prononcé prend un accent grave, E accent grave. Par exemple, les verbes acheter, peser, geler, peler, espérer, préférer, etc. La E o la E acento agudo delante de una E final no pronunciada se convierte en una E acento grave. Por ejemplo, acheter, comprar, peser, pesar, geler, helar, peler, pelar, espérer, desear, préférer, preferir, etc. Aquí tenemos el ejemplo del verbo acheter, comprar, y la conjugación es la siguiente. J'achète, un acento grave encima de la E, que va delante de la E muda de la terminación. Tu achètes, también acento grave, porque en la terminación tenemos una E muda. Il achète, il y elles achètent. Pero nous achetons et vous achetez, aquí no tenemos acento grave sobre la E porque no tenemos E muda en la terminación. Nous achetons, tenemos ONS, et vous achetez es una E pronunciada en la terminación. Tenemos también otro ejemplo, el verbo espérer, desear. J'espère, entonces aquí vemos que el acento agudo se ha transformado en acento grave, porque esta E va delante de la E muda. J'espère, tu espères, también un acento grave. Il ou elle espère, il et elles espèrent. Pero nous espérons, aquí vemos que el acento sigue siendo un acento agudo, aquí no se ha transformado en grave, y vous espérez, también tenemos un acento agudo, porque no va delante de una E muda. Les verbes en ayez, oyez et uyez, Y devient I devant un E final muet. Par exemple, essayer, envoyer, appuyer. Los verbos acabados en ayez, oyez et uyez, la Y se transforma en I, delante de una E final muda o no pronunciada. Por ejemplo, essayer, probar, envoyer, enviar, appuyer, apoyar, etc. Entonces vamos a ver la conjugación del verbo essayer, probar. J'essaie, tu essaies, il ou elle essaie, il ou elles essaient. Entonces vemos aquí en toda la conjugación que acaba en E muda, la Y se ha transformado en I. Pero nous essayons y vous essayez, aquí se ha mantenido la Y intacta, porque nous essayons acaba en ONS y vous essayez acaba en una E pronunciada. Tenemos el verbo envoyer, enviar. Pasa lo mismo. J'envoie, tu envoies, il envoie, elles envoient.
Entonces vemos que en toda esta conjugación acabada en E muda, la Y se ha transformado en I. Pero tenemos nous envoyons, mantenemos la Y porque no hay una E muda en la terminación. Et vous envoyez, tampoco tenemos una E muda, entonces mantenemos la Y. Appuyer, apoyar, j'appuie, tu appuies, il appuie, él y elles appuient. Entonces, la Y se ha transformado en I. Pero tenemos nous appuyons, aquí mantenemos la Y, y vous appuyez, también mantenemos la Y. Le verbe payer a deux formes de conjugaison. Soit il garde le Y dans toute la conjugaison, soit le Y se remplace par I devant un E muet, c'est-à-dire devant les terminaisons E, ES, ENT. El verbo pagar tiene dos formas de conjugación. Puede mantener la Y en toda la conjugación o bien la Y se reemplaza por I delante de la E muda, es decir, delante de las terminaciones E, ES, ENT. En los dos casos la pronunciación es la misma. Je paye, tu payes, il, elle ou on paye, nous payons, vous payez, il ou elle paye. A continuación os dejo más ejercicios de conjugación para practicar. Queridos amigos y amigas, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Merci y à bientôt.